pasos. El que extiende sus brazos. Díselo. El creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente un martes más en nuestras noches de discipulado, que son tiempos para seguir aprendiendo la palabra del Señor, para capacitarnos, para poder edificarnos también. Y esperamos esta noche en nuestra oración que seamos pues bendecidos con la enseñanza de hoy. ¿Y de qué trata la enseñanza de hoy? El título, ¿cuál es? Almas en pena. Almas en pena. Es el título de lo que vamos a compartir esta noche. ¿De qué trata? Bueno, vamos a orar primero para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta noche de discipulado. Oremos. Amado Padre bendito Señor, te damos gracias porque nos das la bendición de poder conectarnos aún, Señor, por medio de este recurso virtual, pero tu palabra nos enseña que todo sea para edificación. Y esperamos, Señor, que tú nos hables nuevamente, que tú adiestres nuestras manos para la batalla, y de esta manera, Señor, podamos tener esas armas espirituales, esa capacitación que necesitamos, no solamente para tener un conocimiento tuyo, sino para tener esa experiencia contigo, Señor, esa comunión íntima contigo, y podamos obedecerte de tal forma que tengamos también autoridad para enseñar tu palabra. Guíanos, Señor, por favor, te rogamos que sea la voz de tu Santo Espíritu edificándonos esta noche, no solamente a través de esta enseñanza que vamos a presentar, sino aún, Señor, de los comentarios de mis hermanos, hermanas, que sin duda, Señor, van a enriquecer mucho más el tema de hoy. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿no es cierto? Y debemos seguir proclamando el Evangelio, debemos seguir predicando y haciendo discípulos, porque ciertamente, hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, donde la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios, pero lamentablemente a veces puede toparse con falsos maestros, con falsos predicadores. Eso dice la Biblia, que en los postreros tiempos
se levantarán muchos así, pero es importante que sigamos capacitándonos y sobre todo puestos los ojos en Cristo Jesús y en su bendita palabra. ¿De qué trata el tema? Almas en pena. ¿Qué quiere decir almas en pena? No quiere decir, hermanos, que vamos a hablar de los fantasmas o vamos a hablar si se apareció el alma de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Eso puede ser tema de edificación en otra oportunidad, pero ciertamente la Biblia nos enseña que cuando una persona muere, ya no está vagando por este mundo, ya no está apareciéndose por allí, ni está dando pena en algún lugar. No, pero esta noche no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de algo que puede de repente tocar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿A qué nos referimos con un alma en pena? Como ustedes pueden leer allí, es una persona que tiene sentimientos de desesperanza y pesimismo al enfrentar determinados obstáculos. En otras palabras, es una persona que está desanimada. Obviamente se trata de un estado interior muy limitante que incluso nos puede llegar a bloquear en el plano emocional. Así que ahí tenemos un concepto para que sepamos más o menos de qué trata el tema de hoy. Trata, como ya hemos visto, de el desánimo. Una persona desanimada es una persona que no va a tener ganas de hacer nada, de repente no va a tener ganas de trabajar, ni de salir de su casa, ni de relacionarse socialmente, pero eso también tiene un efecto negativo, un daño colateral en lo que es la parte espiritual. Pero vamos a ver primero la parte secular. ¿Qué puede causar el desánimo? Entre otras cosas, puede causar frustración y fracasos repetidos. Frustración y fracasos repetidos. Una persona puede experimentar dificultades continuas o enfrentar fracasos constantes en metas o aspiraciones. Esto puede generar un desánimo en esa persona. De repente quiso emprender un negocio o se relacionó sentimentalmente con alguien, pero esa otra persona lo engañó, le mintió o el negocio fracasó y entonces puede entrar en un estado no solamente de tristeza, de desánimo, sino aún de depresión también. ¿Qué otra cosa puede causar el desánimo? Fatiga y agotamiento. Y aquí tiene mucho que ver con el cansancio físico o mental prolongado que puede conducir al desánimo, ya que la energía y la motivación disminuye. Por eso, qué importante es que nosotros siempre tomemos un descansito. Después de una jornada de trabajo o en el intermedio, si tenemos la oportunidad, podamos separar un tiempito para poder dar una siesta, ¿no? Una siesta de una media horita, una hora de repente en las tardes para recargar energías y de esa manera no nos sintamos agotados. Porque cuando nos sentimos agotados, no vamos a poder dar todo de sí. Y al no poder dar todo de sí, no hay energía, no hay motivación, se disminuye el ímpetu, el fervor con el cual queremos hacer las cosas, porque el cuerpo ya no nos da, los ojos se nos cierran de cansancio, y entonces eso puede traer un desánimo también. ¿Qué otra cosa más influye en lo que es el desánimo? Los altos niveles de estrés. El estrés es la enfermedad del siglo, dicen algunos psicólogos, y eso no deja de ser cierto, porque el estrés crónico, es decir, cuando ya uno está completamente saturado, cuando uno está muy cargado y tiene que andar de aquí para allá y no te da ni para respirar un ratito, entonces esas situaciones estresantes pueden afectar negativamente nuestra salud mental y también emocional, provocando el desánimo, porque el estrés obviamente no va a ayudarnos para poder desempeñar nuestras tareas
nuestras funciones con contentamiento, con gozo. De repente eso que a ti te gustaba hacer ya te causa pues malestar y quisieras dejarlo todo para salir de ese ambiente donde estás. Quiere decir que estás estresado, estresada, y eso puede causarte también un desánimo como un efecto colateral. Pero también el desánimo puede traer problemas de salud mental. Ojo con esto, problemas de salud mental. Y esto puede derivar a un trastorno como la depresión, como la ansiedad, como otras condiciones de salud mental que realmente pueden conllevar a necesitar incluso un tratamiento médico, un tratamiento medicamentoso. El nivel de serotonina que tenemos en el cerebro disminuye y entonces va a hacer falta de repente medicamentos, un tratamiento que lo llevan pues los neurólogos, los psicólogos y también de repente los psiquiatras para que nos ayude a nivelar esos neurotransmisores que han sido pues dañados. ¿Qué otra cosa puede causar el desánimo? Falta de sentido de vida o propósito. En otras palabras, ya no sé para qué estoy acá. Ya no sé qué hago aquí. Una falta de dirección, una falta de guía, propósito claro en la vida. Ya hago las cosas por inercia, hago las cosas por rutina, hago las cosas porque tengo que hacerlas, pero no le encuentro sentido a todo ello y prácticamente estoy como amarrado, como encarcelado en todo esto y no le hallo ninguna meta, ninguna visión a todo lo que pueda hacer. Entonces, el desánimo puede abarcar también esa área de nuestra vida. Pero también el desánimo nos puede llevar a un aislamiento social, aislamiento social, ¿no? Y eso es poquito grave porque ya no quieres hablar con nadie, te encierras en tu habitación, la soledad, ese aislamiento contribuyen a que se acentúe más el desánimo y pueda desencadenar un estado de depresión que puede convertirse en algo crónico y ahí sí la cosa puede ser un poco más seria. Pero también cambios adversos en la vida, eventos traumáticos, por ejemplo, ¿no? El fallecimiento de una persona que obviamente vamos a estar tristes, pero cuando eso se prolonga por mucho tiempo puede causarnos depresión y eso genera también un desánimo, pérdidas significativas, cambios negativos, malas noticias, nos echaron del trabajo, nos disminuyeron el sueldo, qué sé yo. Eso puede generar desánimo también y obviamente puede causar, como en otras patologías también, puede causar un tratamiento o puede ameritar un tratamiento medicamentoso. Pero también el desánimo puede también influir en la percepción negativa de uno mismo. Y ahí tiene mucho que ver con la subestimación. No, yo no puedo hacer eso. No, yo no estoy capacitado para hacer eso. Ya no doy más. Una baja autoestima, una percepción negativa de uno mismo. Entonces eso puede aún acentuar el desánimo que podamos tener. Entonces, hermanos, hemos visto algunas causas del desánimo que pueden traer también otro tipo de daños colaterales en el plano emocional que aún puedan requerir un tratamiento medicamentoso con profesionales de la salud mental. Ahora, hermanos, ¿qué consecuencias puede causar el desánimo? ¿Qué consecuencias? Entre otras, puede haber una salud mental y emocional deteriorada, ¿no? Porque la mente, si bien es cierto, puede ser muy poderosa, pero cuando le entra el desánimo, se vuelve muy débil, muy frágil. Y el desánimo prolongado
puede contribuir al desarrollo de problemas de salud mental, como ya hemos dicho, la depresión y la ansiedad inclusive. Pero también, como ya hemos mencionado, la baja autoestima. Ya cuando uno tiene sentimientos persistentes de desánimo continuamente, paro en ese estado emocional negativo, esto puede erosionar la confianza que uno debe tenerse en sí mismo y la percepción positiva también que debemos tener de uno mismo también. Porque una persona que se cree lo peor, una persona que de repente por un tema traumático que ha sufrido y se subestima todos los días y su autoestima está por los suelos por el trato de repente que ha recibido y no ha podido o no ha sabido superarlo, entonces viene la consecuencia que quizás también merece un tratamiento profesional. También, por otro lado, una consecuencia del desánimo, de la depresión, es la disminución de la productividad, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios. Hay una falta de motivación que puede afectar negativamente la productividad en cualquier área de nuestra vida. Es decir, si antes yo le metía punche a esto, si antes me felicitaban por mi trabajo, por mis notas en el colegio o en la universidad o donde sea, ahora ya he bajado. Ya la gente se da cuenta de que no soy el mismo, de que los frutos que doy en cualquier ámbito de la vida han disminuido, obviamente porque ha habido un desánimo. Pero también otro daño colateral, una consecuencia, es el impacto en las relaciones interpersonales. El desánimo puede influir en nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con los seres queridos, y esto incluso podría causar algún tipo de tensión o conflicto con las demás personas, porque queremos estar solos, porque de repente podemos aún victimizarnos, podemos empezar a echarle la culpa de nuestro desánimo al gobierno, a la gente, a la familia, al jefe, al trabajo, a los amigos que no visitan, qué sé yo. Y entonces esto puede producir pues un impacto justamente en esas relaciones interpersonales. También es importante mencionar que puede haber una especie de dificultad en la toma de decisiones, puesto que como estoy desanimado, como estoy triste, estoy cabizbajo, como decimos, estamos bajoneados y hay una falta de motivación, entonces el desánimo puede afectar la toma de decisiones que obviamente van a afectar no solamente a nosotros, sino aún a nuestro entorno. Aún decisiones en el aspecto más cotidiano, en el aspecto más sencillo, no vamos a poder tener una clara visión de lo que debemos hacer. También el desánimo puede tener un impacto en la salud física, una consecuencia de ello. Porque cuando hay un desánimo prolongado, podemos manifestar de repente algunos síntomas no solamente emocionales, sino también aún físicos, como fatiga, cansancio, recién me levanto y ya estoy cansado de repente, falta de energía, problemas de sueño, insomnio, y esto puede tener un daño colateral porque podrían aparecer también enfermedades cardíacas, ¿no? El corazón empieza a fallar, pero también puede traer trastornos gastrointestinales. ¿Se dan cuenta, hermanos? El desánimo, que aunque todo ser humano en algún momento lo ha enfrentado y seguramente lo vamos a enfrentar también, pero aquí el asunto es que no sea un desánimo prolongado, que se puede convertir en un estado depresivo, que puede convertirse a su vez en una depresión crónica que amerite ayuda profesional según la psicología, según la neurología, según la psiquiatría. Pero vamos a ver ahora el plano espiritual, ¿no? Hemos enfocado más o menos un cuadro clínico que podría ser el estado del desánimo, pero ahora vamos a trasladarnos al plano
espiritual. Y estoy seguro que de repente ustedes pueden tener algunas preguntas ahí en el chat y realmente este es un tema que uno puede hablar en más de una oportunidad acerca de ello, porque hay muchos casos, no solamente de gente que tú y yo podemos conocer, que tiende a desanimarse rápidamente, sino también en la Biblia vemos muchos casos de individuos desanimados, pero también población desanimada. ¿Por qué digo esto? En Números capítulo 21, verso 4 y 5, como lo ven allí en la pantalla, ustedes van a ver que después que Israel había obtenido una victoria sobre sus enemigos, dice la Biblia que ellos partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. ¿Para qué? Para rodear la tierra de Edom. Y fíjense ahí lo que marqué en negrita. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjate, hermano, fíjate esta escena, imagínate esta escena. Dios le dio una victoria a su pueblo, lo había sacado de Egipto con mano poderosa, con milagros portentosos, prodigios maravillosos. Y de pronto el pueblo que iba pues rodeando la tierra de Edom se desanima en el camino, se desanima. No pudo soportar seguir caminando alrededor de la tierra de Edom. A pesar de que Dios estaba con ellos, se desanimó. Y el desánimo, ¿qué cosa les trajo? Empiezan a hablar mal de Dios, empiezan a murmurar contra el siervo Moisés y empiezan a protestar, empiezan a cuestionar. Para eso nos hiciste sacar de Egipto, para que muramos de hambre en este desierto. Pero ojo, no es que estaban muriéndose de hambre. Dios les estaba dando su alimento, el maná, todos los días, gratis, hermano. Imagínate que tú te levantes, hermano, todas las mañanas y tengas el pan ahí en la mesa gratuitamente. Pero este pueblo se quejó. Este pueblo no supo apreciar, no supo valorar ni agradecer lo que Dios le estaba dando. Y entonces el desánimo pone en peligro nuestra fe. Porque cuando estamos desanimados, vamos a querer agarrarla contra alguien. Es un instinto humano natural, pecaminoso, que podemos conservar aún, no solamente los inconversos, sino aún los creyentes también. Por más Biblia que tengamos en la cabeza, si nos desanimamos, ese es un peligro para nuestra fe. El desánimo puede traer consecuencias nocivas para nuestra relación con Dios, porque vamos a empezar a quejarnos con Dios. Vamos a empezar a quejarnos del pastor, del líder, del siervo. Yo estoy así, estoy enfermo, estoy desanimado, nadie me viene a visitar, nadie me quiere, esa iglesia no me ama. Y empieza la murmuración. Y entonces, como el pueblo de Israel, mejor estaba en Egipto, ¿no? Y entonces uno también puede pensar, mejor estaba en el mundo, mis amigos sí me visitaban, mis amigos sí me ayudaban, yo tenía necesidad económica, hicieron una chanchita y una pollada bailable, hicieron para mí y me ayudaron. En cambio los hermanos no me ayudan, estoy desanimado, me encuentro solo, nadie me visita, nadie me llama. Y empieza a quejarse. Y ustedes ya saben qué pasó después. Dios los tuvo que disciplinar, porque eran su pueblo, y Dios al que ama disciplina. Por eso, hermano, hermana, no nos quejemos, no murmuremos contra la gente, ni contra Dios, ni contra nadie. Es cierto, van a haber situaciones donde estamos en un desierto, ¿no? Donde quizás haya aflicción, haya necesidad, pero aún con todo ello, Dios nunca se va a olvidar de ti y de mí. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar proveyendo lo que necesitamos.
No nos va a dar más ni menos, nos va a dar lo que necesitamos. Y si nos quiere dar más, gloria a Dios. Y si nos quiere quitar un poco, gloria a Dios también. Pero este pueblo no supo apreciar ni valorar lo que Dios estaba haciendo por ellos. Ahora, hermanos, vamos a ver también algunos ejemplos y consejos que la Biblia nos muestra de personajes conocidos, siervos del Señor, que de alguna manera, lamentablemente para ellos, cayeron en el desánimo, pero sin embargo, la fidelidad de Dios les dio una receta espiritual muy oportuna para esos tiempos donde ellos estaban teniendo ese desánimo. Por ejemplo, hermanos, ¿quién no recuerda a este siervo? Elías, Elías el profeta, un hombre, como dice Santiago en el Nuevo Testamento, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías sufrió de fatiga y agotamiento físico y espiritual. ¿A razón de qué? ¿Qué pasó con Elías? Nosotros sabemos que Elías había hecho un gran esfuerzo físico al enfrentar a los profetas de Baal, al retarlos a los profetas de Baal y terminar exterminándolos por encargo del Señor. Entonces, Elías había tenido una gran victoria, pero estaba cansado, estaba agotado físicamente y no tuvo chance de repente para tomarse un descanso, porque inmediatamente empalmó con amenazas de una mujer perversa llamada Jezabel, porque mataron a sus sacerdotes paganos, porque dejaron en ridículo a sus dioses de ella. Y entonces ella juró eliminar, borrar de la faz de la tierra al profeta Elías. ¿Y qué hizo Elías? Elías corrió, se fue a esconder a una cueva. Y dentro de esa cueva él se sentía muy mal. ¿Y qué cosa dijo en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, Elías estaba no solamente con un desánimo tremendo, sino también aún pudo haber caído en la depresión. Él quería que Dios ya lo recoja de una vez. Elías se sentía el único profeta del mundo que estaba vivo, pero no era el único profeta. Dios dijo que había muchos más profetas que no habían doblado la rodilla ante los ídolos paganos. Así que Elías no era el único que estaba experimentando esa opresión y esa persecución. Y Elías dijo: Señor, ya no soporto estar así. He hecho pues un desafío que tú me mandaste contra los profetas de Baal. Y tú ganaste, Señor, porque tú hiciste bajar fuego del cielo que consumió todo el sacrificio. Y el pueblo empezó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. La victoria había sido consumada gracias a ti, Señor. Pero ahora esta mujer me quiere matar. En lugar de que el pueblo se arrepintiera, sin embargo, me quiere matar. Y nadie me defiende, Señor, yo soy el único. Y cayó pues en este estado de desánimo. Y eso es algo que estamos expuestos también los siervos del Señor, cualquiera sea la función que desempeñemos, ya sea nuevo creyente, ya sea creyente antiguo, sea pastor, sea misionero, sea siervo líder, estamos expuestos a caer en el desánimo, porque cuando tenemos una gran victoria en el terreno espiritual o en una predicación, en un discipulado, hemos ganado gente para Cristo, o hemos dado una consejería, o hemos orado por alguien y por la gracia de Dios se sanó esa persona, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos, damos gloria a Dios, pero el enemigo está ahí, tratando de malograrnos la fiesta, tratando de atemorizarnos con amenazas, con opresión, porque de repente llegamos a la casa y está el familiar allí con una caraza, ¿no? Que molesto porque hemos ido tarde, o de repente, oye, todo el día estás en la iglesia, oye, ¿por qué tanto tiempo estás en la iglesia? ¿No? Y como que nos hinca ahí, ¿no? Y entonces uno
Uno dice, Señor, pero te he servido, vengo de tu casa con gozo, con alegría, he danzado, me he gozado, te he servido y vengo aquí a mi casa y me hago en la fiesta. Entonces uno se puede desanimar por eso. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor como receta espiritual para Elías? Dios le dijo que descansara, lo mandó a descansar. Se tomó una siesta Elías, descanso, necesitaba descanso, pero también comida. Por eso Primera de Reyes 19:8 dice que Elías se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, la medicina para Elías era simplemente descanso y comida, descanso y comida, descanso y comida. Entonces él se fortaleció con eso. Nuevamente, como se dice, se puso las pilas, se recargó. Tanto así que estuvo pues caminando 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces Dios tiene sus formas para poder llevarnos a una estabilidad emocional que influya positivamente en nuestro estado espiritual. Así que hermano, cuando te sientas cansado, desanimado, Señor, yo soy el único aquí espiritual, yo soy el único que te sirve, Señor. No, no eres el único ni la única. Hay muchos hermanos y hermanas que están pasando de repente peores situaciones que nosotros, que el enemigo se les ha levantado de una manera terrible y al punto pues que el enemigo quiere desanimarlos, quiere asustarlos y no somos los únicos. Hay gente que de repente no conocemos, pero que están buscando al Señor, que están orando, que están clamando, que no han doblado su rodilla frente a las tentaciones del mundo. Esas son personas que solamente Dios conoce. Pero debemos saber de que Dios tiene siempre ese remedio, esa medicina cuando estemos desanimados. No nos vayamos a encerrar al cuarto, no empecemos a quejarnos como el pueblo de Israel, no le echemos la culpa a nadie, simplemente recibamos de parte del Señor esa fortaleza que solamente Él nos puede dar. Aquí tenemos otro personaje que de alguna manera experimentó fracaso y sensación de inutilidad. Y esa persona fue el apóstol Pedro. Aunque Pedro fue uno de los siervos del Señor Jesús, que estaba allí, dejó las redes, lo siguió, pero todavía le faltaba moldear su carácter. Y él estaba pues tan vehemente frente al Señor que cuando Jesús dijo, mira, ya llegó la hora donde el Hijo del Hombre será entregado por los gentiles, será crucificado, será martirizado, Pedro dijo, no, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo te voy a defender, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, tú vas a dar tu vida por mí, va a cantar el gallo y tú me vas a negar. O sea, Jesús le dijo lo que iba a pasar. Y ustedes saben, hermanos, que cuando capturaron a Jesús, los soldados romanos lo llevaron allí, lo estaban torturando, lo estaban martirizando, y Pedro estaba por allí escondidito, mirando todo de lejitos, y entonces le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos, Pedro? Y Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como Jesús se lo había dicho. Marcos 14:72 dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Entonces el gallo cantó 2 veces. Me negarás 3 veces, dijo el Señor. Y pensando en esto, lloraba. Pedro lloró amargamente. Pedro se sintió terriblemente mal, completamente desanimado, destrozado emocionalmente, porque ese Jesús que lo amaba, que él tuvo 3 años con él, que lo sacó del mar cuando se estaba ahogando, cuando Pedro también caminó por un momento allí, ese Señor él lo negó y él se sentía desanimado, desesperanzado. ¿Te has sentido así alguna vez, hermano, hermana, cuando le has fallado a Dios? Yo sí. Cuando le hemos fallado a Dios, uno
uno ya no tiene ganas ni de alzar sus ojos al cielo. Uno se siente avergonzado, uno no tiene ganas de hacer nada, y menos aún si estás desempeñando algún cargo, predicando, evangelizando, ayudando, apoyando en algo, no tienes cara para hacer eso. Y te sientes desanimado al punto que de repente uno dice, bueno, ya no voy a poder servir al Señor, solamente ya congregaré nada más. Seré uno más que calienta la banca de la iglesia, ya no sirvo para poner las manos ahí en el arado. Pero, ¿cuál fue el tratamiento de parte de Jesús para ese desánimo de Pedro? La Biblia dice en Juan 21:17, cuando Jesús resucitó y Jesús se aparece a Pedro, Pedro había ido a pescar, se había olvidado de la gran comisión, se había olvidado de la tarea de esos 3 años que estuvo con Jesús capacitándose. Y Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Mira que el Señor renueva la confianza en Pedro. No le dijo, Pedrito, mira, ¿sabes qué? Te lo canté, te lo dije, te dije que me ibas a negar, ya ves cómo eres. Como a veces nosotros los seres humanos solemos enrostrar a la gente cuando le hemos advertido de algo y no nos hacen caso, entonces suena esa frasecita, te lo dije. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Te lo dije. Y uno se siente peor. Pero Jesús no hizo sentir así a Pedro, sino entendiendo su condición. Pedro tenía un corazón que quería a Jesús, que amaba a Jesús. Y aún Jesús no solamente en esa conversación lo está perdonando, lo está restaurando, sino también le está delegando una gran responsabilidad, que era la de hacerse cargo de las ovejas. Hermano, Dios no desecha a nadie. Si tú le fallas a Dios, si yo le fallo a Dios, es obvio que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Él, pero Dios no nos va a desechar. Dios no nos va a decir, mira, ya esta es la quinta vez que me fallas, fuera de aquí, ya no vayas a la iglesia, ya no quiero que me sirvas. No, Jesús no va a hacer eso. Él nos va a restaurar, Él nos va a renovar nuevamente y Él va a hacer que volvamos a servirle, porque somos sus hijos, pero también sus obreros, sus siervos. Entonces, hermano, hermana, no te desanimes si le fallas a Dios. Lo ideal es no fallarle a Él, pero Dios sabe que estamos expuestos a ello. Pero hay un Dios amoroso, misericordioso, que conoce nuestra debilidad, que conoce que aún somos carne. Pero en medio de todo ello, Él no nos reclama, no nos desecha, no nos anula, sino lo recibe con los brazos abiertos, nos renueva la confianza, nos restaura y nuevamente nos llama para servirle. ¿Cuántos aman a ese Dios amoroso? Amén. Vamos a ver un ejemplo más aquí. Personaje también muy conocido. Y su nombre es Job. Job. Ustedes saben que Job tuvo una gran pérdida y un duelo que lo marcó por muchos años, por mucho tiempo. Job era un hombre justo, un hombre caritativo, tenía una familia, tenía un negocio, pero de pronto todo eso se fue a pique, porque el Señor permite que el enemigo le quitara absolutamente todo menos la vida. Y Job perdió su casa, perdió sus bienes materiales, Job perdió a sus hijos, Job perdió la salud, Job perdió a los amigos porque todo el mundo quería estar con él, porque el hombre no tenía bastantes recursos económicos y ya cuando lo vieron en la lona, ya la misma familia se alejó y encima vinieron 3 que en lugar de levantarle el ánimo, peor aún le insinuaban, ¿no? Diciendo, Job, tú estás así porque eres pecador, algo habrás hecho contra Dios y te lo tenías guardadito, ¿no? Tú te creías tan buenito, pero algo habías hecho y por eso que Dios te está castigando. Imagínate, un hombre que está así, destrozado emocionalmente, y de pronto le echas la culpa. En el caso de Job no tenía la culpa.
Él no sabía que estaba experimentando una prueba, que Dios lo estaba haciendo pasar por el fuego para luego salir como oro. Y entonces, ¿cuál fue la receta, el tratamiento que el Señor le dio a Job? Job obviamente recibió el consuelo de Dios cuando oró por esos amigos que se portaron mal. Y amigos entre comillas, porque para amigos así, de repente uno prefiere hasta los enemigos. Pero Job oró por ellos. Y cuando Job oró por ellos, ¿qué dice la Escritura? En el capítulo 42, verso 12, dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios al final devuelve todo lo que Job había perdido y el doble todavía. Job pasó la prueba. Dios consoló a Job. Dios no dejó solo a Job. Todo lo contrario. Dios siempre estuvo con él. Por eso, amado hermano o hermana, qué importante es que nosotros, aun a pesar del desánimo que podemos experimentar en algún momento de nuestra vida, podamos recordar que Dios está allí con nosotros. Él nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar, Él siempre va a estar allí. Él es un varón de dolores experimentado en quebranto, Él conoce nuestra condición, Él sabe lo que podamos estar atravesando, nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras tentaciones. Dios conoce. ¿Y quién mejor que Él que nos creó para consolarnos? Por eso decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Aleluya. ¿Por qué te abates, hermano? ¿Por qué me puedo abatir yo? ¿Por qué me acongojo? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué me siento triste, solo, desamparado, que todo está perdido y viene el fin del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué te turbas dentro de ti? ¿Por qué piensas que ya todo está perdido? ¿Por qué piensas que ya nada sirve? ¿Por qué piensas eso? El salmista dice: espera en Dios. Espera en Dios. Hermano, hermana, siempre es bueno esperar en el Señor. Y aún esos tiempos de desánimo pueden servirnos para ver la mano de Dios, cómo nos restaura y cómo aún puede revertir todo lo negativo que nosotros hemos visto alrededor, lo puede revertir para nuestro bien. Porque aún he de alabarle, dice el salmista. No te canses de alabar a Dios. No te canses de agradecer a Dios, aún en las situaciones que tú consideras pues negativas para tu vida, pero que sin embargo pueden servir para seguir moldeando ese carácter que Dios quiere que tengamos semejante al de Cristo. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Amado hermano, hermana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga recordar lo que a veces solemos olvidar cuando viene una situación adversa, cuando atravesamos un desierto, cuando hay algo que no sale bien y renegamos y nos angustiamos y podemos desanimarnos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en el Señor. No reneguemos, no murmuremos, no nos victimicemos, no digamos me siento solo, soy el único aquí, nadie más me ayuda. No, no caigamos en lo mismo que cayó el pueblo de Israel en el primer texto bíblico que citamos, que se desanimó en el camino. El camino cristiano es un camino lleno de paz, lleno de esperanza, lleno de bendición, pero es angosto, pero no quiere decir que sea imposible. Así que no te desanimes, hermano, hermana. No te desanimes. Lo mismo que te digo a ti, me lo digo a mí mismo, porque yo también soy un ser humano de carne y hueso y puedo desanimarme también cuando me suceden situaciones difíciles en mi vida. Pero hemos aprendido que Dios no nos deja solos, que hay un Dios todopoderoso que te ama y que quiere lo mejor para tu vida y lo mejor para nuestra vida. No está en que todo nos salga bien. Lo mejor para nuestra vida es Dios.
¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por esta noche de discipulado, por este tiempo donde hemos aprendido esto del desánimo, que esperemos pues no solamente haya servido para nuestra edificación, sino también para que nosotros nos animemos y podamos animar también a aquellos que están pasando esta experiencia. Oremos. Amado Padre, bendito Señor, te doy gracias por haber puesto, Señor, este tiempo de edificación en mi corazón, el poder compartir esta palabra, Señor. Cuántas personas de repente que nos pueden escuchar en este tiempo están desanimadas, quizás por falta de trabajo, quizás por alguna enfermedad, quizás por falta de amor, de cariño en su entorno, quizás por un fracaso laboral, quizás por un fracaso académico. Tú lo sabes todo, Señor. Yo te pido por mis hermanos, hermanas, para que ellos no dejen de percibir, de experimentar esa presencia tuya prometida en sus vidas. Que el enemigo no les susurre en el oído que están solos, porque no están solos. Tú estás con ellos, Padre. Bendice a mis hermanos, anímalos, Señor, que tu Santo Espíritu cree en ellos, Señor, un corazón que te ame, un corazón que te alabe, que su corazón no esté abatido, turbado, angustiado, sino que esperen en ti, Señor, tal como el salmista lo dice, porque aún he de alabarte. Bendice, Señor, a tu iglesia y bendice a aquellos amigos, familiares, contactos que quizás aún no han tenido esa experiencia contigo, Señor. Quizás creen en ti, pero no han tenido esa experiencia, no tienen aún esa relación personal contigo. Amado Dios, bendícelos por favor también y hazle ver su necesidad de ti. Gracias por este tiempo, Padre amado. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios por este tiempo. Y si tú eres una persona que aún no ha experimentado esa gracia y merecida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de repente estás desanimado, desanimada por alguna circunstancia, lo mejor que puedes hacer es hablar con Dios en este momento. En este momento habla con Dios. Dile, Señor, estoy desanimado, no sé qué hacer. Tengo sentimientos de tristeza, de depresión, no sé qué hacer. La palabra de Dios dice que te entregues a Él, que te arrepientas de tus pecados, entregues tu vida al Señor y tú vas a ver. No necesariamente las cosas se van a arreglar, pero sí vas a tener paz y vas a saber qué hacer. Pero sobre todo, vas a tener paz con Dios. Y el Señor va a ser tu Dios, verdaderamente. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, esta noche. Vamos a terminar cantando y alabando al Señor. Y si Dios quiere, el próximo martes a la misma hora, en el mismo Face, con otro tema en la noche de discipulado. Que el Señor les bendiga grandemente. Cuídense mucho. Que todos los pueblos lo celebren a Él. Alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle.
Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos,